Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, familia. Es una alegría estar conectados por este canal para seguir aprendiendo cada día más de su preciosa palabra. Gracias a Dios por este tiempo y nos muestra su amor en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La prueba de ese gran amor está en el regalo que nos ha dado. Podemos ver en Juan 3:16. De tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver en estos versículos su gracia, su misericordia y el perdón que ofrece a cada uno de nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Padre nos muestra su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Podemos ver ese amor grande, incomparable que Él tiene para cada uno de nosotros. Él es bueno y su amor perdura para siempre. Bueno, hermanos, con esa misma alegría, ese mismo gozo, damos pase a la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a alabar en este día a nuestro Padre. Vamos a cantar y que su reino venga a este lugar, que se haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo, Padre Santo. Su amor me alcanzó, Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo quiero estar. En mí vive tu verdad, vida, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Más de ti, Señor. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. Y en fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Más de ti. Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivo por ti, por tu verdad, te anhelo a ti y a tu verdad, que tu reino, Dios, venga
venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Señor, hacia ti. ¿Cómo están, amados hermanos? Buenos días. Es un día especial porque es un día que vamos a estar con la palabra. Este es un gozo siempre para los que van a compartir la palabra. Hay un gozo especial porque vamos a dar algo especial. Es la palabra de Dios. Y he estado peleando con mi corazón para qué compartirles, porque habían 2 o 3 palabras que habían llegado a mi corazón. Pero me inclino por esto porque es pertinente siempre para que ustedes sepan. El título de esta lección es Llamados por pura gracia. Por una misericordia infinita de Dios hemos sido llamados. No porque merecemos ni porque merezcamos algo. Es por la gracia de Dios. Por eso Él vino a morir por toda la humanidad. Y entre ellos nos va escogiendo uno a uno. Vamos a Hechos capítulo 9, vamos a empezar y vamos a un poco correr por algunas partes de la Biblia, aunque hay muchísimo por tomar, pero en cuestión de tiempo vamos a ir resumiendo muchas, tomando lo más principal. Así que vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder entender, comprender y la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de esta palabra. Es un mundo espiritual, necesitamos pedir a Dios por su espíritu que nos permita entrar. Ok, así que vamos a orar para esto. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra que va a ser expuesta. Es tu palabra, tú la revelas a quien quieres para darle fuerzas, sabiduría, inteligencia, sobriedad en todo lo que haces, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque hemos confiado en ti todos los días de nuestra vida desde que te hemos conocido. Gracias porque tu palabra va a ser enseñada y lo vamos a entender y comprender. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a compartir esta palabra. ¿Por qué somos llamados por pura gracia, por una gran misericordia de Dios? Entendamos, por esto quiero empezar con este personaje. Capítulo 9 de Hechos, la conversión de Saulo. Saulo, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombre o mujeres, en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él se había armado con toda la fuerza, con todas las autorizaciones, cartas, para que nadie lo detenga, y barra con todos los cristianos que pueda hacer. Ese era su gozo. Él sería que estaba cumpliendo con Dios o con su religión, porque él era fariseo de formación, un religioso, y él va a chocar con toda esa gente ahora que creía como él. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Ahí vemos la gran misericordia de Dios. Él iba lleno en su corazón para matar, a tomar presos, a azotarlos, a todos los que buscan a Dios. El versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Cuando alguien nos busca pleito o alguien nos quiere hacer daño, no debemos preocuparnos, hermanos. Cuando alguien nos cuenta cosas desagradables, no hay que prestar atención o evitar no escuchar. O cuando alguien quiere alarmarnos, no hagan esto, no crean, estas son voces mentirosas. Va a pasar esto, otro, no hagan esto. Y a veces la prensa, la televisión nos dirige y yo pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos dirige? ¿Por qué no dejamos que nos dirija a Él? Entonces aquí va a haber la respuesta de este hombre. Cuando esta voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso cuando alguien nos quiere hacer daño, no nos hace a nosotros. Está enfrentándose al Dios vivo, al Dios que nos llamó, al Dios que nos ha prometido cuidarnos. No nos preocupemos, ponamos en sus manos, Él se encarga. No hacerse faltas, hermano. Si alguien te dice, va a pasar esto, no confío en eso, yo confío en el Señor. Él va a hacer las cosas. Entonces, cuando Él contesta, me gusta. Y Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dijo, yo soy a quien tú persigues. ¿Por qué das cosas contra mí, contra el aguijón? Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo que Dios hace, a veces nosotros no podemos explicar qué pasó con nuestras vidas, por qué cambiamos. Y estamos felices ahora. Muchos chicos se convirtieron, se casaron, están felices en un hogar establecido por Dios, bendecido por Dios. Eso provoca mucho gozo, ¿no? Yo cuando iba a los bautizos notaba eso, ¿no? Muchos estaban un poco como que meditando sobre lo que van a hacer, ¿no? Levantando sus ojos al cielo, como mirándose, si son capaces de hacer o si son dignos. Otros están alegres, contentos, jugando. Y otras niñas vienen y me abrazan. A veces adolescentes hemos bautizado como 200 personas en la iglesia. Pero no explicamos qué es lo que ha pasado. Este hombre le responde, Señor, ¿quién eres? Y luego le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De repente Jesús, a quien él perseguía, se convierte en su Señor. Porque Dios que le escoge a él y le toca su corazón, le traspasa su corazón y le inyecta su misericordia, su amor, que él no conocía. Por eso nunca podemos desechar a nadie. Hay personas que nos pueden caer antipáticos de un momento a otro. Pero si tú a esta persona conoces y hay la posibilidad de acercarte, dile, Señor, dame esta vida. Dame esta vida. Yo recuerdo una vez a hermano de uno de mis líderes. Llegó a su hermano, me presentó. Y el hermano era muy pretencioso. Pensaba que se creía la última rueda del coche. Y yo al mirarle le dije, Señor, dame esta vida. En vez de que primero me quería caer antipático, y yo rechacé esa sensación y dije, Señor, dame esta vida. Y hoy, felizmente casado, bendecido, prosperado, en victoria, en el camino del Señor. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dice, levántate y entra a la ciudad y se dirá lo que debes hacer. Se cayeron, se levantaron todos, dijo, vamos a una ciudad cercana, ahí vamos a esperar. ¿Qué es lo? Ellos decían, ¿por qué vamos a esperar? Decían los soldados, tranquilo, algo tienen que hacer. Y mientras él esperaba, Dios le mostró en visión que un hombre llamado Ananías llegaba, entraba, le ponía las manos encima y él quedó ciego al ver ese resplandor de luz. Quedó ciego, no podía ver. Y por eso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa conversión no podemos explicarlo, pero se da y nos transforma. Entonces, luego Dios habla con Ananías, un hombre de Dios, fiel. Y uno pregunta, ¿y por qué no le llama Ananías? Que era un hombre que no ha hecho daño a nadie, un hombre feliz, que es fiel a Dios. Le llama solamente para que vaya a orar por él. Y esa es su tarea. Y luego sigue haciendo la cosa que Dios le ha llamado.
Pero a Pablo le llama para ser su ministro, su misionero, su plantador de iglesias. ¿Por qué? Él es el que escoge. Él es el único que sabe quiénes son y a quién le va a poner las capacidades, las habilidades que Él quiere para que cumpla el encargo que Él nos ha llamado. Nadie puede cumplir un encargo si Él no nos hubiera capacitado para eso. Todos tenemos una función que hacer en la iglesia, todos. Y la más principal es ganar. Un amigo, una amiga, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Y siempre estar edificando, lanzando vida, porque Dios va con nosotros. Entonces, mientras Pablo había visto esta visión, el Señor también habla con Ananías. Le dice: Ananías, quiero que vayas a tal lugar, vas a encontrar un hombre llamado Saulo y le vas a hacer esto. Y entonces Ananías le dice: Señor, permítame decirte algo. Y Ananías le da un informe a Dios, como si Dios no sabría lo que está haciendo, ¿no? Señor, ¿acaso no sabes quién es este hombre? Es un asesino, Señor. Y Dios no se molesta con Ananías, ¿no? Bueno, a veces uno quiere ayudarle a Dios, ¿no? Quiere ser su socio de Dios, pero es su socio de Dios haciéndole caso a lo que Él nos va a decir. Así somos socios. Entonces le da todo un rollo: Señor, te ha matado, ha hecho mucho daño a tu pueblo. Y Dios le dice: ve a él, porque instrumento escogido me es para que lleve mi palabra a gentiles, a reyes, los que están en gobierno, y a los judíos. 3 llamados importantes, y los 3 los cumplió. Y Ananías, loco, ¿cómo Señor le das un encargo tan gigante a él? Quizás Nehemías decía: ¿y por qué no a mí, no? O quizás se queda sorprendido nomás, porque uno realmente no busca el ministerio. Algunos pastores, cuando en iglesias hay costumbre de elegir a los pastores, ¿no? Vienen del seminario 3, 4 estudiantes y trabajan un mes en la iglesia, después la iglesia los elige entre ellos, los candidatos, y así nombran pastor. Pero en la Biblia nos enseña que pastor es a quien Dios llama y da habilidades. No es elegido por hombres, es elegido por Dios. Entonces, cuando uno entra al ministerio, uno se da cuenta que empieza a liderar y se siente feliz de estar haciendo lo que está haciendo, porque sabe que lo está haciendo para Dios. Y él se sorprende por cómo puedo hacerlo. Yo no pensaba que podía hacerlo. Empieza a predicar a una persona, se convierte, predica a otra persona, hay una gracia, la gente lo recibe, algunos se resisten, pero luego van cayendo y uno no lo piensa y sigue. Cuando te das cuenta, ya estás adentro y dices: Señor, pero yo no buscaba esto, Señor. Permíteme salir. No. Yo te he llamado. Y tú empiezas a entender que Dios te ha llamado porque estás haciendo cosas que antes jamás pensaba que podías hacerlo. Porque esa es una habilidad que Dios te da a lo que llama. Entonces, ¿qué hace Ananías una vez que escucha a Dios? Va a él y después que él ha hecho este instrumento escogido para mí. Yo le escogí a él. Y Ananías ya no discute, solamente le da un informe y yo le digo: ya lo sé, ve a él. Y Ananías, cuando va a la casa, es interesante lo que dice el versículo 17. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo las manos sobre él, dijo: hermano Saulo. A este asesino que ningún cristiano quería acercarse, le tenían miedo porque él venía y arrasaba con todos. Te sacaba de tu casa, te revolcaba todo. Ananías le dice: hermano Saulo. Porque Dios ya le había dicho: él es un instrumento que yo lo he escogido para que lleve mi palabra a gentiles, a los reyes y a los judíos. Y Ananías, obediente a Dios, va y lo que le dice de corazón: hermano Saulo, Dios me ha enviado para orar por ti y seas lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace: ora por él, lo bendice y las escamas de sus ojos caen y Pablo vuelve a ver. Y ora y el Espíritu Santo le llena a Pablo y luego
habiendo tomado alimento, en versículo 19, recobró fuerzas porque estaba en ayuno y por algunos días los discípulos estaban en Damasco. Así es el llamado de Pablo, así tan rápido, tan violento. Pablo no se va a un seminario, a un instituto a prepararse, no. Dios le revela la palabra poco a poco. Lo primero que se revela es que Él es el Señor, que Él es Jesús, el Señor de los cielos y de la tierra, junto con su Padre. Enseguida, el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todo lo que lo oía estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén, el que equivocaban el nombre y este vino para llevarlos a los principales sacerdotes? Pero Saulo más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y los judíos lo que más resistían era eso. Ellos estaban con Moisés, con Abraham, eso el Antiguo Testamento. ¿Cómo Jesús puede ser mi Señor? Porque ellos lo habían matado. Pero algunos se habían convertido, pero no tenían la revelación. Y cuando Pablo llega, Jesús es el Cristo, ellos como que estaban locos. Versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. A veces cuando uno es llamado de Dios, uno a veces se alegra, se goza cuando Dios empieza a hacer cosas con nosotros. Uno se sorprende y dice, Dios mío, pero ¿cómo la gente se convierte, Señor? ¿Cómo la gente nos espera con hambre? ¿Por qué pones esa gracia que nunca pensé que iba a tener? Tú te vas sorprendiendo lo que Dios... Pero tú sabes, te das cuenta que no es de ti. No es una habilidad tuya. Nunca la has tenido. Eso viene de un momento a otro. Por eso me gusta... Hay dos jugadores que yo siempre... Cuando veo alguna gran diferencia en ellos. Cuando Ronaldo es un buen jugador, cuando mete gol, él dice, yo soy... Es considerado es un buen jugador, pero el otro lado tiene Messi, él no es un buen jugador, es un genio, es una genialidad. Entonces cada vez que le mete gol, él se persigna y levanta sus ojos a Dios, porque él es consciente de la habilidad que él tiene, sabe que está fuera de todo alcance, nadie puede hacer las cosas que él hace con una habilidad, él lo hace como si nada, como parte de eso. Y para nosotros es una genialidad, ¿cómo ha podido hacer eso, esos goles increíbles? Entonces tú también te mides, te das cuenta, dije estas cosas, ¿cómo lo puedo hacer, Señor? ¿Cómo es posible que haya 20, 30, 50, así? Hemos llegado a 200. Señor, ¿cómo fue eso? Tú eres consciente que no eres tú, alguien que ha puesto en ti esta habilidad. Y por eso el que mira eso mantiene la humildad, mantiene la sencillez. Entonces, Pablo es llamado de la noche a la mañana y Dios lo suelta y lo primero que encuentra es lo van a matar. Entonces los peligros van a haber siempre a los llamados, a los pastores, a los ministros, a los misioneros, a los creyentes. Van a tener problemas. Pero la palabra dice Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. A ellos los defiende. A los que le honran, a los que le obedecen, de ir y predicar su palabra. Todos tenemos que hacer eso. Entonces cuando la gente tenía mucho miedo, cuando llegó a Jerusalén en versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo creyendo que no fuese un discípulo. ¿Cómo se va a convertir en un asesino? No podían creer. Entonces Bernabé, que tenía un ministerio muy lindo, era muy apapachador, un papi era, ¿no? Pablo también tenía afecto, cariño, pero él era más proactivo. Él siempre estaba adelante. Pero a su tras puso su dupla a Pablo, a Bernabé, para que ande con él y le ayude en el ministerio. El evento, cuando ve que lo resistían, él lo lleva a los apóstoles, lo presenta, y ahí Pablo comenta lo que Dios había hecho. En versículo 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor de Dios, y se acrecentaban, fortalecidas en el Espíritu Santo. Eran edificadas y se aumentaban. Ustedes, todos, la familia de campeones, tenemos la virtud de haber aprendido a discipular. Discipular es edificar, dar palabra. Los discípulos pueden ir entendiendo la palabra.
Y cuando entienden son un ladrillo sobre otro, cemento. Entonces está siendo edificado para que tu casa sea segura y nadie pueda entrar a robarte, a engañarte, a perturbarte. Entonces eso es lo que Dios empieza a hacer con Pablo. Entonces es increíble las cosas que tiene que pasar a veces el llamado de Dios. Pero así será. Y mira lo que hace ahora. Vamos al capítulo 13 ahora. Por cuestión de tiempo vamos a ir corriendo. Del 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio, Sirene, Manajén, el que había creído junto a Herodes, y Saulo. Ministrando el Señor, ayunando, el Espíritu Santo dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Confirma a ese grupo de gente que Pablo era un escogido de Dios, porque le había dicho a Pablo y a Ananías, solamente Ananías sabía. Ahora parte de la iglesia se entera que Dios lo llama por el Espíritu Santo. Ningún hombre lo nombró a Pablo. Si tú eres un pastor, ¿por qué la gente te llama pastor? Porque has plantado una iglesia, has edificado vidas y esa gente te reconoce como pastor. Pastor no es aquel que es nombrado y le puede... No, es un asistente pastoral, un asistente que está asistiendo al pastor hasta que él empiece a hacer lo que el pastor hace. O sea que el pastor engendra otro pastor, el líder engendra otro líder, el creyente engendra otro creyente. De eso se trata, cada uno engendra lo que es. Entonces, los muestra que Pablo y Bernabé son llamados para el ministerio. Le pone una dupla a Pablo. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios no puede andar solo. Hay muchos peligros, tentaciones. Y cuando tú tienes una persona de confianza a tu lado, te ayuda. Porque los dos eran solteros en ese tiempo. Bernabé no se casaba todavía, más adelante se casó. Pero Pablo nunca llegó a casarse porque Dios le dio el don de continencia. Por eso él necesitaba siempre un compañero. Por eso un pastor no puede ser soltero. No puede ser, tiene que ser casado porque ese hombre está bajo ataque. Y la carne es débil. Y por eso una persona que realmente te conoce, que duerme contigo, sabe tu intimidad, ella sabe cómo te puede ayudar porque te conoce. Eso, así Dios llama al ministerio. Esa es la forma como Dios trabaja. Entonces, aquí forma un equipo con Bernabé. Forma un equipo. Ahora vamos al 14. 14 del 8 al 23. Aquí Pablo llega a un pueblo llamado Listra y un hombre cojo, paralítico, cuadrapléjico, que nunca había caminado. Pablo oye de parte de Dios, ve a ese hombre y siente compasión por él. Y ora al Señor y lo sana. El hombre se levanta y camina. Cuando la gente ve eso, en Listra la gente era muy religiosa, muy idólatra. Entonces al ver eso dice, estos son dioses que han venido a la tierra en semejanza de hombres. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque es el que llevaba la palabra. Pablo era el predicador y Bernabé era su compañero, él tenía el don de acompañar, el don de ministrar, de aconsejar. Ese era su don de Bernabé. Bernabé no era el predicador. Él le podía enseñar, pero quien predicaba era Pablo, porque Dios había encargado a él. Entonces esta gente, como pensaban que eran dioses, trajeron guirnaldas, trajeron animales, querían hacer sacrificios. Y Pablo dice, ¿qué están haciendo? Pablo nos da muestra que él nunca aceptó un gramo de gloria. Todo lo era para Dios. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir a la multitud que les ofreciese sacrificios creyendo que eran dioses. Pero mira lo que hay después de eso. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estos hombres, mira cómo pueden ser manipulados porque no tienen palabra. Estaban queriendo adorarlo como dioses. Pablo los impide, pero vienen los otros, les confunde que estos son malos y los apedrean. Y pensando que están muertos, lo arrastran a Pablo y lo dejan ahí.
Luego vienen los hermanos, le rodean a Pablo y Pablo se sacude y se levanta. Esto me pareció un poco gracioso. ¿Quién puede salir vivo de un apedramiento? Piedras de todo tamaño, te rompe la cabeza, te rompe la cara, te rompe todo, te deja destrozado, te mata. Que te tiren 40 cada uno con su piedra, ya eres un cadáver. Pero ¿qué pasó? Pablo se levanta, se sacude y va. Luego se van a otro sitio y empiezan a predicar en versículo 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortaron que padeciesen la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo oraba: ¿quiénes son, Señor? Así como tú me has llamado, no me has capacitado. Yo oro por ellos, Señor. Pedía la guía de Dios. Y los encomendaba y se iba. Él no podía ser pastor, él era un misionero que estaba plantando iglesias. En un momento él no podía quedarse en un lugar, era un plantador de iglesias. A veces uno quiere hacer eso, pero a veces Dios, no, quédate aquí. Yo te he llamado para que plantes, edifiques, pastorees esta iglesia. A Pablo le dio un mandato para que vaya al mundo, no se detenga. Él se quedaba 1 año, 2 años, medio año y luego se iba. Luego pasado él se quedaba medio año, 1 año y se iba. Eso era lo que hacía Pablo. Él establecía líderes. Entonces, ¿él por qué establecía líderes? Porque Dios le había llamado a él sin prueba preparación y lo envió. A veces con algunos hermanos no entendieron, dijeron: pastor, me voy de la iglesia porque considero que un jovencito no creo que me pueda pastorear. Que Dios te bendiga, hermanito. Para ellos les pareció una locura que un joven podría encargarse de la iglesia. No iba a ser su pastor, era el encargado de la iglesia. Pero yo estaba seguro de que Dios me había hablado. Y cuando yo regreso, después era para 1 año, se convirtió en 2 años, ¿no? Por la pandemia y más tiempo aún. Entonces, cuando tú ves cómo está, cuando reporto, llamo a los hermanos: ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Felices? Entonces digo: gracias, Señor, porque no me equivoqué, escuché tu voz. Pablo hacía eso. Pablo y los apóstoles, ellos dependían de Dios, el Espíritu Santo los confirmaba, y eso es la capacidad de oír lo que Dios dice, no lo que la gente te dice. No hacemos por voto. A ver, ¿cuántos votan por? La democracia no existe en la iglesia. Es Dios quien dirige la iglesia. No es la persona que, según su parecer, no. Es según lo que Dios quiere. Entonces lo dejaron tirado como muerto y él se levanta, se sacude y va y sigue predicando, establece el líder y luego se va. Es increíble cómo Dios respalda a quien él llama. De Pablo se puede decir mucho, hermano. Es un personaje que Dios le ha llamado para hacer grandes cosas. Y para centrar, porque este es un pasaje muy largo, nos muestra, Pablo era un hombre preparado. El capítulo 17 habla de la preparación, habla con los griegos que tenían acumulado mucho estudio, mucha preparación, y por la gracia de Dios que él podía responderles, le llevan al aeropuerto como un expositor principal. Llega allí, ¿por qué? Por su preparación. Es bueno que los siervos de Dios se preparen. El capítulo 22 nos señala que él tenía una nacionalidad romana. Los estudios creen que sus abuelos vivían en Roma, hicieron algo muy grande para Roma y le dio la nacionalidad, por eso que Pablo tenía la nacionalidad romana. Pero voy a seguir escribiendo sobre eso. Y Pablo era amenazado a muerte hasta que 40 personas planearon matarle bajo ayuno, 40 personas, y Dios le libra. Luego llega a otro gobernador en Félix, lo escucha y no encuentra nada digno de muerte, y cuando él quiere congresarse con los judíos, le quiere regresar para que lo juzguen en Jerusalén, dice: no, yo apelo al César. Y como era romano, Félix se queda callado. Entonces, son cosas que podemos notar, pero la protección de Dios es lo que más me apasiona, ¿no?
cómo Dios, unos pensaron que Pablo no merecía morir, como dice el capítulo 22. Dice, este hombre no merece morir, hay que matarlo. No merece morir. Qué increíble, cómo la gente podía pensar eso. Pero sin embargo, Pablo no se amilana por eso, no se amilana. Capítulo 22. Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. El Internacional dice, entonces levantaron la voz y gritaron, borra de la tierra, este hombre no merece vivir. Pero este gobernador sí sabía que Pablo merecía la vida porque tenía algo digno. En capítulo 23, habla que este hombre llamó a 2 centuriones romanos con cada uno 200 personas, más 70 jinetes, más 200 lanceros. 470 personas para llevar a Pablo para que lo juzgue a Félix. Y luego de ahí al César. Pablo contaba con una gracia de Dios, hermanos. La protección de Dios estaba. Pablo se sentía, dijo, pero ¿por qué tanta gente se manda para que me protejan a mí? Y Dios dijo, estás bajo mi protección, bajo mi protección. Entonces todos nosotros estamos bajo la protección de Dios, por eso nos llamó. Para protegernos, cuidarnos, alimentarnos, de todo. Pero hay que hacer lo que Él nos llamó a hacer, a dar vida. Eso es lo que quería centrar de Pablo, porque de Pablo hay muchas cosas que decir, ¿no? Pablo contaba con la protección de Dios. Imagínate, ni Herodes tenía esa protección quizás que Pablo, como un alto funcionario del gobierno, 470 personas acompañando a él solo. Porque este gobernador no quería que lo maten a Pablo, porque dijo, es una vida valiosa. Nosotros valemos porque sabemos qué mensaje llevamos. Eso nos hace importantes delante de Dios. Eso es lo que nos hace valiosos si la protección de Dios está sobre nosotros. Si no hacemos lo que Dios nos llama, como la protección de Dios está en stand-by, ¿no? Y hay peligro. Y por eso, mientras estamos embarcados en llevar la palabra a una persona, a otra persona, y así seguimos creciendo y multiplicándonos. Eso es lo que Dios llamó a hacer, Pablo. Para eso lo llamó, lo preparó, lo capacitó. Cada uno recibió una habilidad para hacer algo. Debemos usarlo, hermano, para que la gloria de Dios siga extendiéndose hacia otros y conozcan a Dios. Eso es lo que quería centrarme, porque si no tendríamos mucho que decir sobre Pablo. Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Reconocemos que hay mucho que tenemos que aprender. Gracias por el ejemplo que nos das con Pablo, Señor, a quien tú escogiste por gracia, Señor, y por gracia lo encomendaste a un gran trabajo, una gran función. Gracias porque aprendemos mucho de él, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra también a toda criatura. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios los bendiga, los quiero mucho. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor Padre Santo. Confiamos en tus planes, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más depender. Solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey.
tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Oh, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Él es Dios. Soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Un día regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Justificado, Señor, por la fe. Sí, Señor. Entregamos todo a ti, Señor, confiamos en ti. Tú eres fiel. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Sí, Señor. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas
donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermanos.